grupo se encuentra Alejandro Sandoval, Elena Fernández del Valle, Margarita Becerra y yo, Javier Sandoval. Y nuestro invitado, el doctor Alejandro Jiménez Genshi, que nos hace el honor de acompañarnos, pues él es psiquiatra, un psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y es el coordinador de la Clínica del Sueño, precisamente del doctor del Instituto Nacional de Psiquiatría. Este programa se está transmitiendo gracias al proyecto de difusión e interdisciplina en Quiapsimia y al proyecto editorial Energía, Entelequia, Complejidad y Psiquismo. El día de hoy vamos a presentar un artículo, haremos una semblanza del artículo en general y luego ya pasaremos al conversatorio entre todos nosotros. Bueno, muy bien. Pues tenemos el artículo del día de hoy se trata precisamente de ¿no? Es las bases del cerebro, bases del CEF en el cerebro, es en relación a los procesos de autoorganización y su relación con el sueño. Está publicado por David Kahn, es del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, y está en Fronteras de Psicología. Apareció en el 2013, en el julio, en un artículo de hipótesis y teoría sí, no, creo que no está bien aquí el nombre de la revista, ¿no? Pero apareció precisamente en esta fecha. Me parece que hipótesis and theory artículo. Creo que es hipótesis y teoría nada más. Teoría. Sí, no, creo que nada más es. Sí. Hipótesis y teoría. Ok. Bueno, primero un poco como semblanza general del artículo. Nada más aquí están las principales subtítulos que vienen en el artículo. Primero empieza con la introducción. Después empieza con los procesos autoorganizativos del self. Después aquí vienen las limitaciones del modelo de autoorganización. Después la creación de un self despierto, un self durante el sueño, el estar dormido y el pensamiento, los procesos de autoorganización, vienen ejemplos de autoorganización. Después viene la autoorganización en el cerebro, autoorganización en el cerebro durmiente, los predictores de este modelo. Luego, cómo es que el self es creado a través de esta hipótesis. Entonces vienen algunas lesiones de pacientes con problemas cerebrales y el funcionamiento cerebral, aprendizaje del funcionamiento cerebral con estas hipótesis. Luego vienen algunas diferencias entre el estar despierto, los sueños despierto y el proceso de estar dormido y estar con sueños vívidos. Bueno, en la primera parte del artículo habla precisamente de la correlación de la conciencia y el sueño. En ese sentido, dice que una forma de información que emerge es en un sistema suficientemente complejo de elementos interactuantes. Esta es la definición que da de cómo es que la conciencia puede emerger de procesos complejos que interactúan y se forma entonces un sistema consciente, ¿no? que es precisamente parte de la responsabilidad del cerebro. El sueño podría ser, junto a estos procesos organizativos, un proceso que se diera como una protoconciencia, tal como Hobson lo había dicho en otros artículos, y que entonces hubiera ahí desde el sueño procesos que contribuyeran a que después en la conciencia hubiera procesos de formación consciente. La teoría autoorganizativa en la formación del sueño no estudia el contenido del sueño, sino más bien provee los mecanismos de cómo la actividad mental se consolida en el sueño. Y esto es importante, ¿no? Porque precisamente la idea es que acá la propuesta que está haciendo el autor pues tiene que ver precisamente más no con el contenido, como lo hemos hecho mucho en la hermenéutica psicoanalítica, sino más bien en la forma en que se organiza las imágenes dentro del sueño. Después, en cuanto a la creación de un self despierto, el autor precisamente habla aquí de cuáles son las características del self despierto y pone aquí estas principales, ¿no? Una es precisamente que hay una unidad, que es la que da un self cohesionado, que hace que precisamente el individuo tenga esa sensación de que es uno y no otro. Al mismo tiempo le da una importancia a la continuidad, en donde él dice que cuando se forma el self, se está tomando en cuenta la biografía del sujeto, su historia, lo que lo ha conformado a través del tiempo. El que esté corporalizado quiere decir que precisamente se genera
una sensación de estar en el cuerpo, en un cuerpo que lo contiene, muy parecido a la teoría esta cognitiva, ¿no? Donde es tan importante que el self tenga un cuerpo precisamente para generar toda esta unidad. Además, habla de este famoso free will que tendría que ver con la libertad, para que entonces el self tenga la sensación de que tiene un yo que hace lo que quiere. Al mismo tiempo, la autolocalización tiene que ver cómo es que ese self se ubica en el espacio que lo contiene, ¿no? Cuáles son las áreas que se encuentran alrededor de ese self. Y por otro lado, habla de la inclusión social, quiere decir que ese self es parte de otros. Y esto es muy importante, ¿no? Pues porque en la teoría de la autoorganización no se pueden entender los procesos de autoorganización si no es por múltiples individuos y no solamente por uno solo, ¿no? Entonces es el self dentro de un proceso social, es el que le da una relación de ser un individuo dentro del proceso de estar integrado a muchos otros individuos. Y el autor después hace una correlación de estos aspectos del self con el sueño. Y aquí es donde me parece que el artículo muestra todas las diferencias que hay esta sensación del self despierto con el self dormido, y hace las semejanzas y las diferencias, ¿no? Y más todas las diferencias que hay con el self que se puede estar formando en el sueño. Posteriormente, viene lo que es el proceso autoorganizativo. Habla precisamente que el proceso autoorganizativo es una formación espontánea de patrones ordenados y de estructuras desde una conexión de diferentes elementos o individuos que no tienen o están con un mínimo de ese patrón de organización. Es decir, que de individuos o elementos que están como primordios, finalmente se generan patrones organizados, y ese proceso autoorganizado sería como en respuesta al medio ambiente, tal y como lo hemos visto muy en las otras ocasiones con la manta de Markov, que es la propuesta de Carl Friston, neurocientífica, ¿no? Y estos procesos autoorganizativos, lo importante de esto es que se dan en todos los niveles, desde moléculas, átomos, de lo que estaría todavía, de lo que no se llama vida todavía, ¿no? Cuando se habla de los átomos y moléculas, gases, pero que en esto es lo que es lo más interesante de estas propuestas autoorganizativas, ¿no? Que se ve desde los procesos químicos, en donde no se considera todavía como vida, a todos los procesos de los seres vivos, que es gran parte de estas propuestas de Ira Plir y Johnny, que precisamente habla de cómo la construcción de seres vivos complejos es a través de los mismos procesos que se dan en los fenómenos de los gases, tal y como lo hemos visto también anteriormente, cuando hablábamos de cómo se trasladan los procesos entrópicos a nivel molecular a los procesos que tienen que ver con la fórmula de Carl Friston. Y en biología tendría mucho que ver con la morfogénesis, cómo se forman las estructuras anatómicas, cómo se forman precisamente los mismos colores de los peces, de las cebras. Y esta morfogénesis tendría que ver con estos procesos de autoformación, y al mismo tiempo estaría en correlación directa con qué función están teniendo con esa forma que tienen. Un pulmón tiene una forma, una morfogénesis, pero con una función determinada, y eso le da una función fisiológica. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque así, de esta forma, la autoorganización nos permitiría explicar que más allá del genoma hay procesos precisamente que generan procesos de formación, más allá de la estructura genómica, del DNA. Bueno, y aquí es una forma de representarlo, ¿no? Cómo las unidades se van coludiendo y se van precisamente formando entre ellos para generar cada vez circuitos mucho más complejos que generan entonces redes de comunicación. Ahora, por otra parte, aquí pone algunos ejemplos el autor de cuáles son procesos de autoorganización, ¿no? Y en los procesos de autoorganización, pues él pone los rayos láser, que dice que hay diferentes rayos y que finalmente tienen que ir converger para que finalmente venga un solo rayo que convergen todos esos patrones de frecuencia. Igualmente, los nidos de termitas, que esto pone como un ejemplo biológico, y cómo es que se generan a través de diferentes unidades, con procesos cada vez más complejos, que finalmente luego nos dan esas estructuras enormes que podemos ver en los nidos de termitas. Y aquí hace alusión a los fractales, ¿no? Cómo es que los fractales serían esas unidades
que conforme se van uniendo, generan unidades más complejas, y esas unidades más complejas en fractales, pues precisamente generan una unidad mayor, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo natural, cómo de una unidad se van generando a través de procesos más complejos, unidades que finalmente al momento de estar ya todas en unión, generan patrones mucho más complejos. Otra se ve aquí como las abejas, ¿no? Como estas unidades en celdas va generando un patrón mucho más complejo y luego genera una unidad funcional mucho mayor. Y finalmente, habla mucho que el proceso de autoorganización requerirían finalmente que hubiera una inestabilidad ambiental o un ambiente que al momento de influir sobre los procesos de formación, generan que haya un proceso autoorganizativo. Bueno, luego en el cerebro, pues ya precisamente habla de que esos mismos procesos que se dan en muchos órganos del cuerpo, pues también se dan en el cerebro, de tal forma que dentro del cerebro las estructuras del sistema nervioso van generando procesos autoorganizativos y esa interacción de miles de neuronas generan propiedades emergentes, que son las funciones del sistema nervioso central, y estos generan posteriormente, a través de este sistema organizado, la sensación de que hay un self que tiene precisamente estas características que anteriormente comentamos. Asimismo, habla de la relación entre los procesos autoorganizativos y el cerebro soñante, y habla que precisamente los pensamientos y las memorias no solicitadas que se autoorganizan en un sueño tienen que tener cierta coherencia, ¿no? Y esa coherencia es precisamente lo que daría esa estructura al sueño que nosotros tenemos. Una coherencia que no tiene que ver con el ser despierto, pero que tiene su propia coherencia, sus propias leyes que se ven dentro del sueño. Y estos procesos se dan precisamente mediante la organización. Y eso generaría una formación del sueño que llevaría a diferentes tipos de sueño en los diferentes ambientes del cerebro. De tal forma que habla de las diferencias del sueño REM al no REM, y que también tiene que ver con el tiempo de la noche en que se forma. Y eso ya lo hemos visto en los otros autores, ¿no? Que hemos visto que independientemente de que sea REM o no REM, más bien depende qué tanta participación tiene de las áreas frontales para la composición del sueño sobre la mayor conciencia del yo. Y entonces tenía que ver entonces la calidad del sueño, la forma que se presenta en el sueño, con qué estructuras del sistema nervioso se están incluyendo para darle una característica al sueño. Bueno, y aquí está representado de forma gráfica, ¿no? Este es un conectoma del cerebro, pero nos sirve mucho para ver ese patrón de organización cerebral que genera una organización que no sería nada diferente a muchos patrones de organización dentro de la naturaleza, en los vegetales, en los árboles, en diferentes estructuras, y que van formando una generación cada vez más compleja para que este cerebro pueda tener funciones, que en este caso la que nos interesa es la producción del sueño. Y también habla de cómo es que las lesiones de los pacientes nos pueden ayudar a entender un poco más esto, ¿no? Los pacientes que tienen problemas de daño cerebral, se puede ver precisamente este síndrome, ¿no? De la mano que es ajena, y que eso se ve cuando hay daño en las áreas anteriores del cíngulo. Las gentes que su mano no la reconocen como propia, tienen una lesión en el cíngulo, en las áreas anteriores. También esta experiencia, ¿no? Como extracorporales, como mirar el cuerpo desde arriba, se ve en pacientes que tienen traumas en las regiones parietales y en la unión temporoparietal. Y el síndrome de Capgras, ¿no? En estos pacientes precisamente se ve un problema porque no pueden ver a un paciente que lo reconocen físicamente, pero que no creen que sea el mismo familiar que ellos tienen. Luego, en otra parte, hace esta correlación a las diferentes formas de sueño y precisamente habla de qué regiones se encuentran involucradas y habla de las regiones corticales de la niña media, principalmente en la región prefrontal, de la corteza prefrontal, también en el área posterior del cíngulo, de la corteza posterior del cíngulo, y también en la corteza anterior del cíngulo. Y luego en esta sección, cuando habla de la conciencia de uno, de los otros y del ambiente, habla que precisamente que la coactivación de la corteza anterior de la ínsula y de la corteza anteroposterior del cíngulo, precisamente generan esta sensación de conciencia de uno, pero además esa conciencia de uno que lo diferencia de otros y que lo pone en el contexto, en el ambiente en que se encuentra. Asimismo, dice que la actividad de la corteza anteroposterior del cíngulo en conexión con el modelo por default, modelo de falta, el famoso modo default,
también puede precisamente tener muchas similitudes, ¿no? Que precisamente cuando estamos en el modelo default, que estamos tan pendientes de los procesos autobiográficos, de lo que hicimos, que no hicimos bien. Asimismo, cuando estamos en el modelo default, que hacemos planes de qué es lo que queremos hacer, pues hay una correlación muy directa con estas áreas y que se correlaciona con esta sensación del self, de ser parte de uno. También viene un esquema, ¿no? De los diferentes neurotransmisores que se encuentran en las diferentes etapas del sueño y habla precisamente cómo es que, que durante el periodo del sueño activo, digo, perdón, del estar despierto, muy activo, hay una actividad importante acetilcolinérgica, noradrenérgica y serotoninérgica, ¿no? Cuando uno está despierto pero con poca actividad, vemos que esta actividad de los tres neurotransmisores principales baja. En el sueño de ondas lentas, lo que cambia es que precisamente tiene una menor actividad de acetilcolinérgica, pero se mantiene la actividad norepinefrínica y serotoninérgica. Y en el sueño REM vemos que la actividad acetilcolinérgica es muy importante y deja de ver actividad noradrenérgica y serotoninérgica. Bueno, y nada más un poco, como aquí hay una correlación muy importante con la teoría de la autoorganización. Hemos hablado ya varias veces de Ilya Prigogine. Varias veces lo hemos estado aquí formulando porque él es como el científico que ganó premio Nobel de Química, el que habló más claramente de cómo los procesos de autoorganización a nivel químico, a nivel de los gases, tienen comportamientos muy similares ya a nivel biológico y a nivel social. Por eso es un autor de gran importancia acá, porque nos habla cómo de esos procesos de autoorganización van gestándose a nivel de todos los procesos de los seres vivos y precisamente de la formación precisamente de los patrones más autoorganizativos. Y él habla precisamente de cómo hay una ciencia como narración, ¿no? La ciencia deja de ser esta explicación matemática determinista y brinca hacia unas formas de explicación pues, más narrativa, que precisamente requiere la unión de epistemologías. Ciencias matematizadas con aspectos más narrativos que son propios los que vemos en el sueño. Y esto es precisamente lo importante es que él habla que es a través de las fluctuaciones. Y esto hace que haya una transición y que entonces el determinismo original genera finalmente un proceso como de limitado que no nos permite entender los procesos emergentes y de tal manera que estos procesos, vamos a verlo acá, por ejemplo, ¿no? Lo ponen en una gráfica. Dice como que en los aspectos químicos, en todos estos procesos que hay de fondo entrópicos, hay un proceso de difusión de lo que es siempre de lo menor, de lo más acumulado a lo menos acumulado. Si tenemos acumulación de partículas en un espacio, después de un tiempo vamos a ver que se difunden y esto tiene que ver con el fenómeno entrópico y él habla de la flecha del tiempo. Todo el tiempo hay un proceso entrópico de irreversibilidad en la que los procesos naturales químicos tienden a irse de lo más concentrado a lo menos concentrado. Y posteriormente, él dice que estos procesos de difusión, en que aquí vemos un ejemplo, ¿no? De que si tenemos aquí una serie de compuestos que están en un lado de un compuesto completo y de ese lado tenemos otros, diría que después de quitar esa membrana, estas sustancias se van a ir difundiendo paulatinamente hasta estar uniformemente puestos. Pero la importancia que él pone es que esto se va a hacer mediante fluctuaciones. Esto no sería nada más un proceso lineal, sino fluctuante. Y lo importante de las fluctuaciones en Ilya Prigogine tiene que ver precisamente con el hecho de decir que esas fluctuaciones que se dan en la naturaleza, una vez que son suficientemente importantes, pueden generar patrones emergentes que brincan en otro estado y nos demuestran otra cosa. En el cerebro sería que esos patrones organizados que hay en las neuronas pueden generar imágenes oníricas como las del sueño y ya tienen esos un proceso propiamente vida y se originaron de patrones de actividad propiamente dentro del cerebro, ¿no? Bueno, vamos a
vamos a irnos más rápido para terminar esta parte. Y aquí habla mucho precisamente del dualismo, que ese dualismo no nos ha ayudado mucho en las ciencias porque esa primera, esa brillante exposición de Descartes, que en su momento fue histórica y muy bien presentada en el método científico, da una visión dualista, donde es como si hubiera una zona que piensa y el exterior fuera otra cosa. Pero ya en una visión más precisamente de la biocomplejidad y precisamente de disminución de la reducción, hablaría que precisamente cuando hay un reduccionismo se entiende a hacer hacia lo más sencillo y hablar como de cosas más básicas, ¿no? Pero si tenemos al contrario una visión integradora, veremos que de los procesos atómicos, al DNA, a los procesos celulares, a los tisulares, al órgano, a los organismos, al hábitat, al medio ambiente, a las poblaciones que se van generando, los ecosistemas, los planetas y el cosmos, hay una línea continua si uno hace ese ejercicio integrator, que es un poco lo que nos invita con esta posición y la Prigogine. Y la idea es poder superar ese dualismo, ¿no? A través de la complejidad, precisamente cómo poder tener acceso a una formación mucho más compleja. Y aquí es lo que vemos, ¿no? En la naturaleza vemos aquí los estorninos, que ya hemos visto en alguna ocasión estas imágenes de cómo se van todos ellos dando información entre ellos, van generando un proceso autoorganizativo, que es lo que vemos en la naturaleza, y que precisamente acá queremos ver qué tanto se extrapola estos procesos autoorganizativos del sueño. Y bueno, vamos a ir más rápido con esto para que precisamente vayamos mejor a la discusión y luego a lo mejor podemos discutir un poco más. Aquí tenemos un poco también, ¿no? Cómo es que inclusive cuando hay un factor externo como estos tiburones, de alguna manera el cardumen organizado rápidamente se organiza de otra manera para mantenerse en proceso cohesivo por un ambiente externo con procesos autoorganizativos que van cambiando. Bueno, vamos a dejarlo aquí y luego, a lo mejor luego regresamos un poquito a ver algunos aspectos de Prigogine, pero esto es suficiente para un inicio nada más. Bueno, muy bien, pues ahora sí, esta es la introducción. Alejandro, no sé, ¿querías compartirnos algo más? Sí. Sí, yo tengo algo déjame checo si puedo, cómo le hago para mover esto. Allá. ¿Sí se ve? A ver otra vez, Alejandro. Sí, se No, ve en tu pantalla, pero no en todas. Si quieres. ¿cómo le hago? Ah, no, pues todos cerramos el micrófono y ya entonces se ve tu imagen. Pero si quieres compartir pantalla, ya está abierto para que compartas Es la. que no, ya sabes que soy, no Ah, soy tan entonces todos cerramos los tecnológico, micrófonos y ya con eso se va a ver tu imagen. Entonces, ahora sí pero ya. sí se ve bien. Sí, aunque aquí vamos a ver todos, a todos, ya se va a ver nada más tu imagen. Ok, pero sí se alcanza a ver bien. Bueno, básicamente es nada más para eh, redondear un poquito la idea. Yo creo que ya hiciste un muy buen resumen del artículo, ¿sí? Y básicamente desde el título están dos niveles de self diferentes, ¿no? O sea, la primera, el self al que se refiere, es al centro de la experiencia, que es como este sentimiento inmediato, persistente, que es automático, de ser una persona total, diferente de otros, que además tiene una constancia en el tiempo, tiene un límite corporal, ¿sí? Y que es el autor, ¿no? De los pensamientos y de las acciones, que es muy diferente a la otra idea del self, que es la autoorganización, ¿sí? ¿Sí? Que básicamente a lo que se refiere es a un proceso que no tiene un control central, sino que es emergente, se da de manera automática en función, ¿sí? De los elementos los que está compuesto un sistema, ¿sí? Entonces y bueno, esta es una de las ideas interesantes, ¿no? Distinguir estos dos niveles de self. Aquí pongo la imagen de la vez pasada, porque bueno, parte de lo que señala el artículo es que la teoría de la autoorganización, que es la que está aplicando, no explica el contenido, pero el contenido es informativo, porque el contenido de alguna manera es el producto precisamente del proceso autoorganizado, que no se da de la nada, o sea, genera lo que se llaman atractores, ¿sí? O sea, es la interacción de todos los elementos
crean centros que son centros importantes. Entonces, lo que dice es que el sueño aparece como un todo, ¿sí? Digamos, es una totalidad, pero luego se crean precisamente estas líneas temporales que son las exploraciones que el self que se crea en el sueño va haciendo a lo largo de los elementos contenidos en las imágenes del mismo sueño. Es un sistema cerrado. Entonces, aquí lo interesante es que, en fin, ¿sí? O sea, lo interesante es encontrar cuáles son los centros de gravedad dentro de la misma imagen del sueño, que son los atractores, y que de hecho es lo que nos interesa, ¿sí? Independientemente del contenido. Entonces, como ya señalabas, ¿sí? Su pregunta fundamental es cómo a partir de los procesos cerebrales, ¿sí? Se puede dar el salto hasta la conciencia y el sentido del self, ¿sí? Y bueno, pues, básicamente lo que están explicando es que se necesita un cierto grado de complejidad que a su vez está relacionado con los elementos que están dentro de un sistema que tienen que tener un cierto grado de independencia, pero también tienen que tener un cierto grado de dependencia, ¿sí? La conciencia es información, finalmente, y lo que básicamente está planteando la teoría de la autoorganización, ¿sí? Con respecto a la conciencia es que esta emerge a partir de la complejidad, cuando se alcanza cierto grado de complejidad en los procesos cerebrales. Bueno, la palabra interesante aquí sería que tiene que haber un cierto grado de densidad, como esta imagen que plantea Javier, ¿sí? Tiene que haber un cierto grado de densidad con respecto a los elementos. Muy poquitos elementos no crean la densidad suficiente para que se haga el proceso, ¿sí? Complejo, ¿no? Y se autoorganice. Y obviamente los agentes biológicos, ¿sí? Esta autoorganización tiene una finalidad, ¿sí? Así como en los procesos químicos, por ejemplo, no es lo mismo, no tiene la misma finalidad. En los sistemas biológicos la finalidad es minimizar la sorpresa. De hecho, es para mantener los fenotipos, para mantenerse como un todo a través del tiempo, ¿sí? Y literalmente esta idea de minimizar la sorpresa, que es lo que hemos venido viendo con los artículos de Friston, es para acomodarse dentro de un cierto número de estados, que son los que definen al ente, son los que definen al ser, ¿sí? Cuando hay cambio de estado, el ente se tiene que transformar, tiene que generar una serie de modificaciones para volver a su estado como ente, ¿sí? Entonces, bueno, esto es parte de lo que mostraba Javier, cómo se van organizando, ¿sí? Hasta crear una densidad. A ver, ¿sí? 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 Como todo este proceso se da a todos los niveles, desde lo micro, lo meso y lo macro. A nosotros nos interesa precisamente la conducta y las enfermedades mentales, ¿sí? Y bueno, finalmente el resultado del proceso de autoorganización en un cerebro durmiente, que finalmente es un estado específico, ¿sí? Es la creación de un self. Es un self que se hace ad hoc, ¿sí? Se construye el self a partir de las experiencias del sueño o del soñante, ¿sí? Este self se va retroalimentando a sí mismo. O sea, una cosa que me parece interesante del artículo es que el sueño ya está, ¿sí? Como un todo, se aparece como un todo. Y se crea un centro de gravedad que sería la construcción del self que percibe, hace el mismo ejercicio que se hace cuando se está despierto. Se utilizan datos sensoriales digamos, hay modelos generativos que dan cuenta de los estados sensoriales y se construye lo que veíamos la vez pasada, se construye la realidad. El modelo en el sueño son realidades virtuales que se construyen a partir de los elementos contenidos dentro del mismo sueño, dentro de las mismas imágenes del sueño. Van creando un self ad hoc para esas imágenes que a su vez se va desenvolviendo y va generando nuevos estados. Finalmente es un proceso de exploración a partir de las imágenes del sueño.
Entonces, como decía, no estudia el contenido de los sueños, pero provee un mecanismo para o sea, entender, ¿no?, cómo la actividad mental se fusiona en un sueño. Y lo interesante es que el self que se construye en el dormir, ¿sí?, tiene, conserva características del self en el estado de vigilia, pero tiene modificaciones, que eso sería interesante entender por qué se tienen que dar esas modificaciones para que después sirvan, ¿sí?, a los modelos generativos, ¿sí? Acordémonos en el artículo previo, la idea de los modelos generativos en el sueño es minimizar la complejidad, ¿sí? Era lo que planteaba en el sueño, minimizar la complejidad no tanto para hacer la evidencia precisa, sino menos compleja, o sea, tener menos estados. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, dentro de las características del self, el sentimiento de unidad se mantiene dentro del sueño. El sentido de continuidad está constreñido, ¿sí?, a los elementos del sueño y a los procesos que se están dando durante el sueño, ¿sí?, que es diferente. Ahora, en algunos sueños, por ejemplo, seguramente lo habrán visto en muchos pacientes, como de repente dentro del mismo sueño se utilizan referencias a memorias de otros sueños. Y sí, o sea, son como paquetes de memoria contenidos dentro de una experiencia, ¿sí? O sea, el sentido de continuidad está en ese momento. El sentido de corporalidad cambia, ¿sí? Digamos, la corporalidad se transforma, ¿sí? Entonces se exploran distintos aspectos del self. Se puede cambiar todo, forma, edad, género, prácticamente se puede cambiar todo, entonces se explora, ¿sí?, distintos aspectos. El libre albedrío, según lo plantean, está cancelado como en el soñar, ¿sí? Claro, por ejemplo, en los sueños lúcidos eso sería una variante. La autolocalización se conserva, pero también dentro de los parámetros del sueño, ¿sí? La perspectiva en primera persona se conserva, ¿sí? Y la pertenencia social, ¿sí?, esto que planteaba Javier, que es la relación del self con los otros, está modificada, ¿sí?, transformada, difuminada, ¿sí? Entonces, por eso en algunos aspectos se considera el sueño como la representación del sí mismo. Todos son representaciones del sí mismo, ¿sí? Y su relación intencional con otros, pero solamente para referirse a aspectos de sí mismo. Entonces, es, son interesantes las modificaciones que se hacen en el sueño y que deben de tener una finalidad. Entonces, parte de la finalidad es eso, explorar, ¿no? O sea, se permite que lo improbable, lo inverosímil o lo imposible se convierta en una parte de cómo se identifica a sí mismo. O sea, es algo interesante. O sea, son la exploración de muchos aspectos del self con situaciones raras, extrañas, específicas, o no específicas, ¿sí?, que después se van a llevar a la vida despierta, ¿sí? Entonces, bueno, lo que planteaba Javier, finalmente emerge el self como un proceso de autoorganización, ¿sí?, a partir de la interacción e integración de los constituyentes del sueño, ¿sí? Y no existe una directriz impuesta desde el exterior. Quizá la única directriz que se puede plantear son precisamente los cambios de fase, ¿sí? Esto que tiene que ver con las modificaciones en los ambientes, ¿sí? Neuromoduladores, ¿sí? La hora del sueño, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que nos interesa es la emergencia dentro del sueño y como decía Javier, ahí dan muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, de autoorganización, que tendríamos que aplicarlos a la formación de los sueños, ¿sí? O sea, así como si tuviéramos hormiguitas en los sueños, cómo se van construyendo las distintas imágenes, ¿no? Bueno, el punto importante que señalan para todas estas emergencias son precisamente los cambios ambientales, ¿sí?, que promueven la autoorganización.
¿sí? Un cambio ambiental desestabiliza el sistema, ¿sí? Y entonces tiene que reorganizar. Es como la imagen que veíamos, que mostró Javier con los tiburones, ¿sí? Como ese aspecto nuevo dentro de un sistema genera una serie de modificaciones. La idea es mantener la homeostasis del sistema, que tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? Entonces, bueno, en el cerebro las interacciones locales dentro de la gran población neuronal dan como resultado formas de competencia entre ellas y las sinapsis ganadoras se estabilizan. Finalmente, las sinapsis ganadoras dentro del mismo sueño, ¿sí? Cuando se estabilizan, dan cuenta precisamente de las imágenes, en última instancia, de las imágenes que se muestran, ¿sí? Digamos, las imágenes que aparecen en el sueño son producto de una estabilización, son las sinapsis ganadoras. Y la pregunta es, ¿por qué fueron esas? ¿Sí? Y no otras. ¿Sí? Entonces, bueno, parte de todo el tema de la complejidad tiene una serie de parámetros que vale la pena siempre recordar, que está relacionado, por ejemplo, en el cerebro, con las redes neurales, ¿sí? Vamos, algunas propiedades, por ejemplo, son la retroalimentación, la sincronización, la criticalidad que la hemos visto, ¿no? La conectividad y la adaptación, todo eso son parte de los sistemas complejos, ¿sí? Okay. En el sueño, el control voluntario del acceso a las memorias está ausente y, bueno, finalmente aparecen memorias, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar una imagen, aparecen memorias y a partir de esas memorias se autoorganiza y genera un sueño. Entonces, por ejemplo, aquí esto es para recordar las imágenes que decía Javier con la sábana de Markov, que son estados metaestables, hay módulos operacionales, ¿sí? Cuando hay una transición, ¿sí? Se cambia la forma, ¿sí? O sea, la sábana de Markov se modifica de acuerdo a ciertos parámetros, ¿sí? Y esta es una manera como para representar cómo se van modificando las formas. Y que de hecho, yo no me voy a meter este artículo, pero de hecho, de alguna manera, como cuando se cambian los estados, se va alterando la expresión, ¿sí? De la funcionalidad cerebral. Y pues es como si estuviéramos viendo una parvada en el cerebro, ¿sí? Bueno, entonces, para insistir, es la finalidad, la función de la autoorganización es para crear un sistema que va a tener una existencia a través del tiempo en un medio cambiante, ¿sí? En los sueños se crea una historia coherente para el contexto en el que se organiza, es decir, los ambientes cerebrales cambian de no REM, REM y la hora de la noche y van creando distintos estados del self, ¿sí? Entonces, bueno, el cerebro aparece como un todo, de manera espontánea. Es una creación, no es un rebobinado de historias, o sea, no se rebobina lo que se vivió, aunque muchas veces así parece, ¿sí? Así como si fuera lo mismo, lo que se vivió en la oficina, lo que se vivió en algún momento, no, es una creación, ¿sí? ¿Sí? Y emerge de la interacción de los elementos, ¿sí? Estos elementos compiten entre ellos hasta que son subyugados por el dominante, que muchas veces es lo que nos interesa, porque el elemento dominante, la imagen dominante es la que surgió, ¿sí? Y ahí es donde entra todo el tema del sueño como un proceso cognitivo, es un pensar mientras se sueña, ¿sí? Ahí entraría esta imagen del aparato para pensar pensamientos, que podríamos luego relacionarlo. Okay. Entonces, por ejemplo, esta sería una buena representación de un sueño. El sueño aparece como un todo. Los colores estarían relacionados con ideas, afectos, emociones, recuerdos, etcétera. Y están ahí, aparecen. Evidentemente, hay un centro, ¿sí? Un centro de gravedad que sería el self que se construye y se puede posicionar en distintos lugares, ¿sí? De hecho, es aquí donde entra el tema de los fractales. El personaje que aparece, el self, donde se organiza la experiencia, ¿sí?
puede estar en cualquier punto, en cualquier elemento dentro del sueño, y desde ahí percibe distintas cosas que a su vez va generando distintos movimientos. Bueno, ya habían hablado de las regiones cerebrales que soportan, ¿sí? Y como, bueno, finalmente hay activaciones y inactivaciones, ¿sí? Se incrementa, se disminuye la activación de las distintas áreas cerebrales. Y bueno, finalmente, en relación con el self, lo importante está relacionado con la línea media, ¿sí? ¿Sí? Que aquí está en rojo, es el sistema de la línea media, ¿sí? Y bueno, es diferenciado. Por ejemplo, las partes posteriores, en muchos estudios, ¿sí? Sobre todo en metaanálisis, se ve el self está representado en la línea media, pero hay una diferencia. Hacia el frente, ¿sí? Es el self como centro de la experiencia, ¿sí? Sería como la mismidad. Y hacia la parte posterior, si la corteza simulada posterior, por ejemplo, hacia atrás, es el self en relación con los otros, ¿sí? Digamos. Entonces, eso es interesante porque lo que veíamos es que el self que se construye en el sueño con relación a los otros está difuminado, ¿sí? No está, ¿sí? Y precisamente son las áreas que se inactivan, ¿sí? En el dormir, ¿sí? Sobre todo en el REM. En cambio, la del centro de la experiencia está activa. A su vez está relacionado con el modo por default, por la ínsula, etcétera. Pero es interesante si nos pusiéramos a hacer una relación de cómo aparecen los sueños y cuáles son las variantes. Entonces, por ejemplo, esto que decíamos del self, ¿sí? Que se altera la relación con los demás y debe de tener una finalidad, precisamente para explorar distintos estados con respecto a la gente, porque tenemos en la vida despierta, finalmente, pues nos vamos encontrando con personas y tenemos que tener respuestas más amplias, tenemos que tener respuestas flexibles, ¿sí? Entonces, el sueño explora esa parte. Por eso no es tan necesario que tengamos activa la parte posterior, ¿sí? Entonces, bueno, estos son parte del tema del modo por default, ¿sí? Y bueno, esto que ya había comentado Javier, cómo se modifica por los neuromoduladores, ¿no? Okay. Entonces, bueno, es la misma idea, ¿sí? El sueño aparece como un todo y el centro de la experiencia, digamos, que se construye el self que aparece, ¿sí? Está dando cuenta de las modificaciones, ¿sí? En el ambiente cerebral y va creando trayectorias. Y cada trayectoria va generando a su vez, va retroalimentándose a sí misma y el self se va ajustando, ¿sí? Y eso es lo que vemos en el sueño. El sueño de hecho, es cuando se introduce la narrativa, es la exploración que hace el self ad hoc en el sueño que aparece, ¿no? Entonces pueden ser distintas imágenes, ¿sí? Y por supuesto, esto lo podemos representar así, o sea, se van modificando, los sueños se van modificando de acuerdo a los centros de gravedad que constituyen el self creado ad hoc, ¿sí? Con esto, lo interesante que exploramos ya en terapia es precisamente eso, ¿no? O sea, cuáles son el repertorio de experiencias que el sujeto tiene en el sueño, ¿sí? Cómo las construye, las deconstruye y cómo las vive, ¿no? Bueno, sería una serie de ideas, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues Ya. gracias, Alejandro. Muchas gracias. Pues ahora sí, ¿no? Pasamos al conversatorio, pues ya una exposición, como primero del artículo, un poquito de Prigogine, que ahí hay muchas cosas más, y luego ya con todo esto, todas estas imágenes buenísimas, Alejandro, porque las imágenes creo que hablan más
Y de eso yo quisiera comentar muchas cosas ahora, pero bueno, pasemos al conversatorio. Elenita, Margarita, Alejandro, ¿qué nos dicen? Fíjate que hay un estudio de Robert Stiggold, es igual un investigador mucho sobre esta vertiente neurobiológica del soñar, donde tienen un banco de imágenes, ¿no? Y las ponen mediante computadora aparezcan, ¿no? Sin estar de manera azarosa, ¿no? Tratando como de simular un sueño. Y bueno, es justamente ahí donde este aparecer azaroso de imágenes, ¿no? Que podrían ser los recuerdos de una persona, no tienen una secuencia, ¿no? No hay una historia, ¿no? Y es justo pues donde pues en el humano, pues, bueno, ni siquiera en el humano, ¿no? Es donde pues entraría en juego pues este proceso de autoorganización, ¿no? O sea, y esto que se menciona en el artículo, ¿no? Que se requiere de elementos que tengan cierto grado de independencia, pero también cierto grado de dependencia. Y eso aparece, no sé si han visto, hay una serie de Netflix que se llama, ay, en pocas palabras, y justo al inicio hay un capítulo que es sobre los sueños, ¿no? Y justo al inicio presenta las imágenes de este experimento, ¿no? Donde pues aparecen imágenes al azar que pues, no tienen sentido, ¿no? No hay historia, no hay continuidad, vaya, en cómo se generan de manera azarosa, ¿no? Entonces sí tiene que ver ahí un proceso de autoorganización para que pues tengamos esas historias, tan peculiares, ¿no? De las ensoñaciones. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es esto que mencionan, igual cuando hacen estas comparaciones de estado de conciencia en vigilia y en el soñar, este sentido de continuidad, ¿no? Empecé a preguntarme, que, que bueno, y ahí les pregunto, seguro, digo, ustedes deben tener mucha más práctica en ese sentido de escuchar los sueños de las personas, que no hay esa continuidad, ¿no? O sea, el que es cuando se sueña uno no hay ese sentido de que hubo un pasado y de que va a haber un futuro, ¿no? Sino es solo ese momento. Sí, está contenido, ¿sí? En el espacio del sueño, ¿sí? Del soñante. Bueno, de hecho, ahí, por ejemplo, se me viene a la mente precisamente todo esto que tiene que ver con el modelo caótico, ¿no? En la teoría del caos, ¿no? Donde aparecen las imágenes de una manera aparentemente desorganizada y múltiples, desde una perspectiva consciente, cognitiva, de tratar de entender el proceso de una manera juiciosa, específica. La imagen caótica pareciera no tener ninguna forma, ¿no? Pero ahorita que comentabas, Alejandro Jiménez, todo esto, sobre cómo aparecen todas estas imágenes así, aparece un caos y que no, aparentemente no tiene ningún sentido, pero finalmente lo interesante es que ese caos, dentro de la teoría del caos, pues en realidad va formando todo un proceso que nos va dando una narrativa constructiva que finalmente, si uno se detiene a analizar el sueño, pues va gestando una comprensión no específica, no de la lógica consciente aristotélica, sino más bien de la índole de comprensión holística, un caos que finalmente acaba transmitiendo algo, ¿no? Y ahí a lo mejor yo quiero resaltar mucho porque las imágenes que nos trae Alejandro son muy importantes porque finalmente en el libro de Eric Fromm, El lenguaje olvidado, que habla de los sueños, pues precisamente habla de cómo es que los humanos tenemos un lenguaje primero a través como de imágenes, de una forma primaria. Nosotros como Homo sapiens hace 200,000 años no teníamos un lenguaje y el lenguaje fue apareciendo después. Y además
el lenguaje es diferente en las áreas, por ejemplo, de China, en las áreas mesoamericanas, en que era un lenguaje mucho más pictográfico y no por abecedario. Lo que pasa es que Europa dominó el mundo y ahora todo el mundo tiene lenguajes por abecedario, ¿no? Y hablamos lenguajes que se leen y que tienen palabras, pero en realidad el humano en su esencia, de entrada tiene toda esta forma pictográfica de estar presentando las cosas y que nos da una conexión de expresión que va más allá de las palabras que luego nos dan mucho porque nos permiten ser acuiciosos y cerrar, pero que luego ser tan acuiciosos nos llevan a no entender las imágenes y que en estas imágenes que nos presentaba Alejandro Sandoval, a mí me parece que precisamente tenemos una mejor forma de expresar todo este fenómeno complejo que es el sueño y que nos da como la invitación a tener esta otra mirada, ¿no? Que hay nada más como un avance, yo quisiera luego comentar algo de eso, que es lo que dice exactamente Ilya Prigogine, pasar en la complejidad de la autoorganización, es pasar de un lenguaje matematizado, específico, determinista, a un lenguaje en narrativa, que genera un brinco epistemológico de explicar cosas cuantitativamente y de forma selecta y lógica, explicar cualitativamente expresiones narrativas que curiosamente son estas imágenes que son las que estamos hablando. Elenita, Margarita. Pues, ahorita yo me estaba acordando cuando mencionas esto, Javier, sobre el lenguaje a través de la imagen antes de la palabra, ¿no? Este, este, cuando tú preguntas tus primeros recuerdos, es más, si yo me pregunto mis primeros recuerdos, son imágenes aisladas, ¿no? Recuerdo que cuando estaba con mi mamá, o sea, son imágenes lo que se tiene, más que un discurso de otro tipo. Eso me parece muy interesante. El artículo, la verdad que me fue sorprendiendo una y una vez más, ¿no? Aunque es un artículo del 2013, eso es una postura, no, creo que del 2003. Sí, 2003, o sea, 2013. Sí. 2013, me fue sorprendiendo cada vez más. Para mí es un incursionar en un área tan complejísima en todo esto, ¿no? Y por ejemplo, cuando él postula, ¿no? Estos estados autoorganizados, esta teoría, este modelo autoorganizado, que además termina diciendo pues, que es un modelo que no, que, que, que desafortunadamente no se puede como, queda como hipotético, ¿no? Eso es lo que termina diciendo, es como un poco complejo llevarlo a una medición, ¿no? Pero, por ejemplo, él postula esta creación del yo despierto, y cómo va, que ustedes ya lo comentaron muy bien, Alejandro y tú, este sentimiento de unidad, de continuidad, de encarnación, ¿no? Todo esto y que lo lleva a la parte onírica, pero muchos de los estudios son en pacientes, en individuos con daño cerebral, y a mí me remonta pues a los individuos con demencias, por ejemplo, ¿no? Hay demencias donde muchas veces se inician con alteraciones del sueño REM, ¿no? Ahí, Alejandro, me gustaría tu opinión, por ejemplo, hay alteraciones mucho antes del dormir, hay parasomnias en individuos que van a iniciar con enfermedad como Parkinson, cuerpos de Lewy, ¿no? Y que son años, muchos años antes, entonces empezamos a ver todas estas parasomnias, o sea, todas estas alteraciones de esta estructura yoica, que a mí me fue como sorprendiendo
muchísimo estos ejemplos que da, pues estos ejemplos de la mano ajena, que los vemos en algunos tipos de demencia, o esto de no, y es pero no es, o sea, no identificar al otro, es el impostor, ¿no? Y eso genera graves problemas, porque si el impostor es el individuo que está enfermo y el impostor es su compañera, entonces les explicamos, pero si es su esposa y es, sí, doctora, todo es igual, pero no es, ¿no? Y entonces sí se convierte en una situación muy, muy compleja, porque desde el aspecto del yo para esa persona, no es la otra persona su compañera, ¿no? Es una impostora, por ejemplo. Entonces, esto pues, es un artículo que me abre mucho más preguntas que respuestas, ¿no? Y muy complejo, yo no sé si realmente lo logré integrar todo, pero esto es lo que puedo ahorita empezar a comentar. Elenita, ¿no nos quieres decir qué impresión tuviste? Ah, es que está puesto tu micrófono. Digo, es que Está cerrado. Tu micrófono está cerrado. Ya. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención es este sentido tan claro de fluidez del self que nos deja el artículo, que la constato también mientras los estoy oyendo hablar a ustedes. El self sería muy semejante a la parvada. Está constantemente organizándose y volviéndose a organizar y volviéndose a organizar. Si vemos unos contrastes de organización tan grandes, simplemente con que cambie la proporción entre neurotransmisores aminérgicos y acetilcolina a lo largo de la noche, ¿qué no nos estará pasando todo el tiempo o todos los días a lo largo del día? ¿No? Es decir, si nos levantamos, los que toman medicamentos se toman su pastillita de la mañana, hay que desayunar, hay que ponerle cafeína al sistema, hay que ponerle azúcar al sistema, y todo esto está produciendo cambios en el medio interno y por lo tanto cambios en el self, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído esto de no, espérenme, a las 8 de la mañana y sin café yo todavía no soy persona? ¿No? No soy ser humano. Sí. Bueno, entonces yo agradezco mucho a este artículo que me recuerde esto, porque los que venimos del psicoanálisis, que estudiamos mucho Kemberg cuando estábamos en la residencia, Kemberg nos decía, las estructuras de personalidad se forman durante la niñez y son estables a lo largo de la vida, a menos que se haga un proceso psicoanalítico, psicoterapéutico profundo. Pues ahora vemos que no es cierto, ¿no? Que nada más con que cambies tantito la proporción entre ciertos neurotransmisores o con que cambien ciertas condiciones ambientales, todos esos elementos que dan origen al self se van a reorganizar y se reorganizan todos los días para que podamos seguir conectados con el mundo. ¿A qué tantas reorganizaciones no nos está obligando la pandemia? Exactamente, claro. Bueno, entonces, esta sensación de fluidez del self a mí me parece valiosísima y desde ahorita les digo, esto va a cambiar mi manera de hacer examen mental cuando me llega una consulta de primera vez. ¿Por qué? Pues porque voy a estar pensando, a ver, es que si yo checo orientación temporal, si yo checo orientación en lugar, estoy checando en qué estado está el self en ese momento, ¿no? Entonces, estas cosas que a los terapeutas o a los analistas nos parecen ya como superfluas o medio aburridas, así como, ay, pues claro que sabe dónde está. No, espérate, a lo mejor no sabe dónde está.
A lo mejor no sabe en dónde está incluido socialmente, ¿no? A lo mejor no se siente totalmente bien dentro de su piel. Y eso lo podemos ver desde que estamos haciendo examen mental. Y aún antes de comenzar a preguntar por sueños, lo podemos estar viendo en las narrativas que nos da sobre su motivo de consulta, sobre su estilo de vida, sobre qué problemas de relación tiene. Ahí nos está hablando sobre su inclusión social, que es un motivo de consulta muy frecuente para los terapeutas. Eh, bueno, creo que ahí me quedo Yo para que que ahí, sigamos platicando todos, ¿no? fíjate que quería comentarte algo bien interesante, porque, digo, Ajá, me pareció muy importante tu comentario, y yo ajá, quería resaltar una parte que habla Ilia Prigogine sí, acerca precisamente de la relación entre la función y la estructura, ¿no? En esta visión estructural, donde pensamos que la persona tiene una determinada estructura, en esta visión, ¿no? Donde a nivel como de la personalidad, esta postura de Bergeret y postura de Kember, donde decimos, ujú, esta es una estructura neurótica, esta es una estructura psicótica, esta es una estructura limítrofe, también está la cuestión de dónde queda el perverso, el narcisista, ¿no? En esas estructuras. Y que de entrada, digo, como paréntesis, es bueno decirlo, que sí me parece mucho más avanzada que la que tiene la psiquiatría, que tiene como en el eje 2 una serie de etiquetas, sí, no, de tres ajá, etiquetas, ¿no? ajá, Es mucho mejor esta visión estructural, ¿no? Donde vemos mejor como estructuras y qué nivel de funcionamiento les da eso. ujú, Con tu comentario, Lenita, me parece que ahí esta va muy en correlación a lo que propone Ilia Prigogine, ¿no? Aquí tengo un libro que es, se encuentra fácilmente en México, ¿no? Tan solo una versión ajá, de Prigogine. sí, Prigogine hace aquí ajá, una propuesta sobre una criada, que me importa mucho considerarla. En la parte inferior, si se fijan, ok, dice función, estructura. Y en la parte ajá, superior dice flujo. sí, Y habla precisamente como de esta visión, donde entonces, digamos, ese proceso estructural que sí nos sirve, ¿no? Porque si no tenemos una estructura, entonces a lo mejor diríamos, pues viene una persona con tales problemas y no decimos, bueno, este está medio psicótico, este está medio limítrofe, este está medio, que tiene un buen nivel de funcionamiento, ¿no? Que sí nos ayuda a la estructura. Con sí, esto que dice Selenita, la idea con la propuesta de Prigogine es tener una visión de la persona no en función nada más como una estructura rígida, sino una estructura que tiene estos cambios continuos y que todo el tiempo tiene un reacomodo y una funcionalidad, en donde la estructura nos ayuda siempre y cuando veamos que está en correlación con la función, pero la función que tiene que ver con lo que está detrás de la estructura, ¿no? En el caso de la estructura, que vemos mecanismos de defensa, nivel de manejo de agresión, prueba de realidad, etcétera. En este caso, con esta idea de la fluctuación, que aquí lo pone como flujo, pero que es la fluctuación, que uno de las propuestas más importantes de Prigogine, que es lo que les decía, ¿no? Que las moléculas no van linealmente, van erráticamente y finalmente llega un proceso, ¿no? Se acaban difundiendo, pero como fluctuando, pues. Y Prigogine dice que esas fluctuaciones están todo el tiempo presentes en la naturaleza y que cuando esas fluctuaciones son suficientemente importantes, de repente cuando llegan a un sistema umbral, esa fluctuación genera una emergencia ujú, y genera un nuevo fenómeno. ujú, Ahora, esto tú lo veías en función de la personalidad, pero ahora, regresando al artículo que es de sueños, por eso me parecía tan interesante, ¿no? ¿Qué pasó en el cerebro del Homo sapiens hace 200.000 años que empezó a generar imágenes oníricas pues, a través de lo que ahora sí sabemos en fisiología, que a través de ciertos mecanismos que se van generando estas imágenes, de repente se construyen complejamente imágenes oníricas en una narrativa y en una forma expresiva que nos da una historia en la imagen onírica, pero que precisamente ya nos ofrece una historia que es que no es necesariamente verbal, que puede tener todas las incongruencias que sea, pero que cuando uno se detiene a tratar de comprenderlas, si las ve inclusive muy, muy a la Hobson,
como protoconciencia que nos va a dar como postulados que nos van a construir quiénes somos, cómo nos relacionamos, en base a qué emociones, nos generan como ya modelos, ¿no? Que finalmente tienen una comprensión de alguna manera de lo que se construye en el self, ¿no? En esta imagen del self, como dices tú, ¿no, Elena? Fluida, pues, ¿no? O si lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Interpretativa, hermenéutica, pues finalmente también desde esta construcción narrativa, y Prigogine lo dice, Prigogine lo dice, que finalmente la ciencia ya no como matemática lineal, sino matemática compleja, primero matemática en el sentido ¿cómo se llama, Alejandro? Se me falta la matemática no lineal, ¿no? Primero como matemática no lineal. Pero luego ahí entrando, como lo que dice Edgar Morán, ya sin importar la matemática, a manera de narrativa, pero generando también entonces una nueva epistemología de comprensión narrativa, tal como lo vemos en todas las humanidades, ¿no? En la narrativa propiamente de la ficción literaria, en la narrativa del arte, en la narrativa de las imágenes, que por eso es tan prudente lo que está diciendo aquí Alejandro, ¿no? Porque entonces ya es como el sueño, como ese lugar donde sí se pueden ver como aspectos de comprensión. Y luego ahí, más allá que yo voy a interpretar un sueño, yo como profesionista voy a interpretar un sueño, el mismo proceso onírico va gestando estas estructuras narrativas que son las que traemos y que se reflejan en las obras de arte, que se reflejan en las obras literarias, en las obras culturales, ¿no? Que finalmente es donde Prigogine hace el gran salto, ¿no? De la ciencia básica a las ciencias humanas, donde se están gestando lenguajes comunicativos culturales que además son los que vivimos cotidianamente, ¿no? A nosotros que somos psiquiatras, que nos interesa el cerebro, pues sí, estamos ahí en la ciencia abajo, pero a nivel cultural cotidiano la gente está moviéndose ya desde este lugar como hermenéutico, pero porque brincó desde las ciencias básicas, ¿no? No es como que esté separado, y me parece que ese es el gran punto de unión. Y luego me imaginaba históricamente, Freud en 1900, cuando escribe Interpretación de los Sueños, lo hace desde ese lugar donde no se conocía mucho de neurociencias y como que trata de meterse al inconsciente, ¿no? A ver, estos sueños me están diciendo algo, y hace una serie ahí de parámetros que tiene que ver con los mecanismos de defensa, ¿no? La forma en que se comportan los sueños, condensación, proyección, y dice, y el cumplimiento del deseo, ¿no? Que era su base. Pero se mete al inconsciente, hace como que una metida al inconsciente. Pero en este siglo, cuando llega Prigogine, ¿no? Desde los 70, diciendo su teoría de la autoorganización, pues dice, en vez de meterse hacia el inconsciente, dice, no, pues es que más bien todo eso viene desde las estructuras básicas del organismo y emerge como imagen onírica, pues, y ya no tengo entonces que meterme así como inconsciente, a lo inconsciente a ver las cuestiones que son muy difíciles de ver, sino más bien, pues eso aparece en los Homo sapiens desde antes, ¿no? Con pictogramas, y más bien aparece, y ahora con este postulado del artículo, pues posiblemente estos procesos autoorganizativos que se dan en el material onírico, pues nos están diciendo mucho de lo que podemos comprender, de cómo estamos aprendiendo, y además ahora con los estudios, de hecho, que comentabas, Alejandro Jiménez, si no recuerdo, digo Jiménez para no confundirlo, ¿no? Que comentabas, Alejandro Jiménez, si no me equivoco, mismo es el que nos permitió ver cómo es que en los sueños uno se iba a dormir y ponían en los experimentos a la gente y les hacían hacer las pruebas de desarrollo cognitivo en diferentes estrategias cognitivas, y después de dormir se veía que mejoraban significativamente 30%, 40% el desempeño de diferentes pruebas cognitivas. Creo que es mismo, ¿no? Que además sí tiene toda una repercusión cognitiva, pues. ¿Sí es mismo Alejandro Jiménez? ¿Este mismo autor? ¿Autor? Sí, es el que hace Sí, estas, sí, ¿verdad? sí, sí, yo creo que ha dedicado gran parte de su vida A eso. a tratar de responder por qué soñamos, ¿no? Digo, y sí están, digo, es ya, digamos, no hay duda pues de ese efecto del dormir, ¿no? Y de las dos etapas, digamos, los dos grandes apartados del sueño, ¿no? El sueño mor y el no mor. El sueño no mor parece que tiene más efecto sobre la memoria declarativa,
y el no more sobre, no, el more sobre la de procedimientos y la regulación emocional. Y en relación con lo que comentaba la doctora Margarita Becerra, ¿no? Está este trastorno, ¿no? El trastorno de conducta de sueño humor, que son personas que pues sí, literalmente, ¿no? Actúan sus sueños, ¿sí? Y que se ha observado, pues, que puede ser como el síntoma prodrómico de varias sinucleinopatías, ¿no? Que es enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, u otras menos comunes, pero más graves, como la atrofia de múltiples sistemas, ¿no? Pero ahí sí, considerando que hubo un modelo animal en los 60s, ¿no? Donde precisamente lesionaban zonas del tallo cerebral y en gatos, y precisamente al lesionarlas, ¿no? Y permitir que el gato tuviera comportamiento, ¿no? Porque una característica del sueño humor hay que recordar que es la atonía muscular, ¿no? Que precisamente se ha planteado que la atonía muscular pues impide que actuemos nuestros sueños. Pero entonces en estos gatitos que sí podían, sí tenían tono muscular, pues tenían conductas. Pero ahí sí no se puede, como siempre han dicho, pues no podemos saber qué estaban soñando los gatos, pero, Un perro. pero precisamente los comportamientos que tenían eran como muy instintivos porque eran de ataque y de huida, ¿no? Y de acicalamiento. Y en los humanos lo que se observa también son comportamientos así, de ataque y de huida, ¿no? No digo, no sé si ha habido algún abordaje desde diferente al muy neuropsiquiátrico, neurobiológico en los sueños de los pacientes con trastorno de conducta de sueño humor, porque generalmente son sueños en los que ellos están viviendo que los agreden, ¿no? Y por eso es que huyen, o ellos en este pues, comportamiento de defensa atacan al agresor en ese sueño, ¿no? Y bueno, ahí lo grave pues es que a veces en esas subidas o en esos ataques pues lesionan al compañero o compañera de cama o dejan la cama y se lesionan, ¿no? Con fracturas a veces sí serias, graves. Pero la verdad es que no he visto, ¿no? Digo, será cuestión de buscar si ha habido una aproximación distinta, ¿no? De esas ensoñaciones esos sueños de los pacientes con trastorno de conducta de sueño humor, ¿no? Sí, que tendría como mucho sentido, ¿no? O sea, la conducta está diseñada precisamente para dar cuenta de lo que están vivenciando. O sea, sí hay una correlación. Obviamente en el REM tiene que estar inhibido, precisamente para que no se actúe, pero es un buen modelo, ¿sí? Para entender cuál es la finalidad, ¿no? Del sueño, ¿no? Digamos, finalmente es actuar una serie de situaciones que se están expresando, ¿sí? Y bueno, si es un monstruo, pues hay que atacarlo o huir o cosas por el estilo, ¿sí? Digamos, eso es la idea, o sea, son respuestas. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Digamos, yo creo que vale la pena explorar, ¿no? Dentro de los mismos sueños, ¿no? Están diseñados para algo, obviamente para mantener el self, que sería como el centro de la experiencia, ¿no? O sea, es la experiencia del sí mismo se conserva, ¿sí? Pero se explora desde distintos ángulos. Obviamente en el REM no se necesita actuar o sea, en esa parte no se necesita actuar los sueños porque lo que interesa, según lo que están mostrando estos autores, es que la idea es minimizar la complejidad de los modelos, ¿sí? Los modelos generativos, ¿sí? Que construyen todas estas respuestas, todas estas imágenes, que dan cuenta de lo que está pasando. La idea es minimizar la complejidad, ¿sí? Y no la precisión, ¿sí? O sea, la idea no es mejorar la precisión hay una fórmula que explica todo esto. Y la idea de la precisión es cuando estamos despiertos, tenemos que ser muy precisos para entender si es un monstruo que nos está persiguiendo, si se trata de algo agradable, etcétera, para acercarse, pues por el estilo. O sea, sí se necesita precisión,
pero en los sueños no se necesita ser muy preciso. La precisión está ligada directamente con los datos sensoriales. La complejidad no. La complejidad es una propiedad del modelo que dice puede ser cualquier cosa. Si tú ves que algo se acerca, puede ser un monstruo, pero puede ser un meteorito, puede ser esto, puede ser todo lo otro. Y el sueño lo que trata de hacer es minimizar la complejidad para que después eso nos sirva en el estado consciente. ¿Sí? Claro, si hay una alteración del REM, pues se actúa lo que sea, y puede ser Godzilla el que está persiguiendo, puede ser, obviamente, no necesita el dato sensorial. Ahí se ve una conducta en donde el dato sensorial no es importante, el dato sensorial externo, sino es lo que está operando en el modelo. ¿Sí? Digamos, finalmente está haciendo propuestas, el modelo hace propuestas y se opera en automático. Entonces es interesante. O sea, el sueño sirve como un modelo de la conciencia. La conciencia es información, ¿sí? Y puede ser durmiendo, puede ser despierto, y como en estas imágenes, ¿no? Lo que decía Elenita, o sea, el self, pues eso, es también es información que está modificándose, es maleable, y va siguiendo la secuencia de las cosas que se le van presentando, ya sea dormido, ya sea despierto. Entonces es interesante. A nosotros nos interesa mucho la parte del sueño, porque sí nos sirve como modelo para entender, ¿sí? Por ejemplo, porque hay un centro de gravedad, un atractor, que le llaman caótico, o sea, porque hay un centro de gravedad, y aunque se supone que debería de ser maleable, ¿sí? Como las pruebas, porque se va hacia un punto, ¿sí? Porque se rigidiza, o sea, porque un self se rigidiza, y eso está ligado directamente con una patología, ¿sí? Porque el self no debería de ser rígido, ¿sí? Debería ser así, adaptativo, flexible, cambiante, de acuerdo a las circunstancias. O sea, el self es un proceso, ¿sí? No es no es una construcción, ¿sí? Vamos, hay, claro, me voy yo siempre a hablar de los temas de la vejez, ¿verdad? Porque son las áreas que creo que conozco un poquito más. Pero ¿por qué el ser se rigidiza? Mucho esta pregunta que tú haces, porque se ha observado que parte del envejecimiento patológico empiezas a ver la rigidez del ser cuando el individuo empieza a tener una rigidez en su ser. Y eso ya empiezas tú a observar que posiblemente ese individuo se va a ir hacia un proceso degenerativo. Esas finezas en la clínica que nosotros podemos ir viendo, claro, comparado consigo mismo, porque hay individuos que tienen un ser rígido desde edades muy tempranas y envejecen igual, ¿no? Desde chiquitos. Desde chiquitos y no le cambian. Pero comparado consigo mismo, individuos que no lo eran y después que se van rigidizando, son finezas de que vamos viendo, de que posiblemente son individuos que se van a ir pues con un proceso neurodegenerativo. Porque parte del proceso de lo que primero envejece son estas partes prefrontales, que también lo mencionan ahora también con esto del sueño, ¿no? Como también habla, esto que también me dejó, este es un artículo que me gustó muchísimo, como cuando dice que cuando pensamos en quiénes somos, se activan varias regiones corticales en la línea media del cerebro, ustedes ya lo dijeron muy bien. Y una de esas es la corteza prefrontal medial, aparte del área del cíngulo, ¿no? Del cíngulo anterior, pero tiene que ver con estos aspectos de la corteza prefrontal medial.
Y parte del proceso del envejecimiento es que no se envejece todo el cerebro, sino se van envejeciendo algunas de las áreas. Y una es el área prefrontal. Oye, fíjate que ahí me parecería muy importante hacer una correlación de esto que dice Margarita con todo esto que habla precisamente Prigogine acerca de la flecha del tiempo, porque dice que precisamente en los procesos entrópicos de desorganización en la naturaleza, estas estructuras disipativas que somos nosotros, los seres vivos, que generamos procesos en contra de la desintegración temporalmente, pues precisamente generamos un ser vivo generacionalmente que vive 80 años, ¿no? Y en ese crecimiento se gestaría por bifurcaciones y por autoorganización un self que si se mantiene sano y es flexible, mantendría continuamente un proceso adaptativo de crecimiento a través del ciclo vital. Y lo que es interesante es que dice Prigogine, pero todos finalmente vamos en la flecha del tiempo. Todos nosotros vamos a envejecer y nos vamos a morir. Y en ese envejecimiento, ese self que se va rigidizando, al perder capacidades, precisamente es como en vez de seguir siendo ese self en autocreación, autoorganización, expansión, con el paso del tiempo, tarde o temprano, nosotros como mamíferos que vivimos 80 años, vamos a irnos otra vez perdiendo habilidades que nos van a llevar a este self rígido que va a hacer que entonces los procesos de deterioro cognitivo y en algunos casos ya de demencia franca van a ir generando que la flecha del tiempo llegue y los lleve otra vez precisamente a la muerte, ¿no? A la pérdida de esas capacidades de un self creativo, un self rígido y un self que otra vez muere y se acaba, pues. Entrópicamente, ahí como que sería el declinar, por decirlo así, del self creativo al self que se rigidiza y se termina. Perdón, me tengo que retirar. Alejandro, Javier, doctoras, Margarita, Elena, muchas gracias por la invitación, ¿eh? La verdad, una experiencia muy rica verlo desde esta perspectiva. Muchas gracias. A ti, Alejandro, muchas gracias. Nos vemos, qué gusto verte. Saludos. Un abrazo, cuídense. Yo nada más quería comentar, Javier, que si bien es eso que esta parte, como mencionas, ¿no? Este proceso de la entropía. Yo me recuerdo a Prazoyeris cuando nos planteaba los procesos de demencia como un proceso de desintegración, ¿no? Pero también se ha observado que hay individuos que no se rigidizan, o sea, no son como todos, ¿no? Dentro de la vemos individuos con edades muy avanzadas con un ser no rígido. Tendrá que ver con la conectividad, sí, con la reserva cognitiva y todo eso. Como hay mayor conectividad y de hecho son mayor número de elementos interactuando y bueno, pues eso crea una gran maleabilidad, ¿no? Y ahí también sería como muy importante, digamos, en esto, ¿no? De que a lo mejor estábamos hablando de la flecha del tiempo, de cómo la entropía va finalmente llevando al envejecimiento. El envejecimiento, cuando sí se deteriora el sistema nervioso, pues genera todos estos cambios de rigidización, ¿no? Pero eso sería lo interesante, porque precisamente en el ciclo vital que describe Erickson, pues hay jóvenes que tienen un self muy rígido, que no les permiten seguir evolucionando a través de la vida, porque no gestan en autoorganización procesos creativos que les permiten seguir en ese proceso ascendente de complejización, ¿no? Y desde muy jóvenes, teniendo su cerebro perfectamente, se mueren, se mueren en el sentido de que el self deja de seguir creciendo. Y hay ancianos, como ahorita lo acaba de decir muy bien Margarita, que precisamente lo que hacen es a través del proceso de sabiduría
cognitiva y emocional, gestar procesos de sabiduría y comprensión mucho más compleja, a pesar de que han tenido pérdida neuronal, ¿no? Y entonces la forma cualitativa de utilizar ese cerebro, y mientras no haya deterioro por algún problema de lesión orgánica, pues al contrario, ¿no? Genera pues esta gran sabiduría del anciano, que finalmente cuando se dan las condiciones, pues, evidentemente es como la posibilidad de que ese self que se mantuvo en ese proceso de autocreación y de continuación a su crecimiento, pues genera entonces como procesos mucho más, más ricos, en comparación con un joven que puede tener su cerebro perfectamente sano, pero que ya su self no le permitió seguir en esa arborescencia de autoformación y crecimiento. Claro, se puede ser rígido, o sea, puede haber una persona rígida hasta que tiene una experiencia, ¿sí? Que le pone, digamos, como en tela de juicio toda su rigidez, ¿sí? Y entonces tiene que transformarse. Y eso es interesante. ¿Sí? No se acuerdan de la película Sostiene Pereira, ¿sí? Que No es vi muy bueno. el Efectivamente. libro de Sostiene, sí. Ajá, exactamente. Y que de hecho sí se puede dar en jóvenes, en viejos, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces es muy interesante verlo, ¿no? O sea, cómo a partir de una experiencia se tiene que, o sea, que cambiar, ¿sí? El mismo self y cuál es el resultado a partir del cambio, puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces es interesante ver esa secuencia, ¿no? Como es una línea de tiempo, ¿sí? Sí. Yo no sé, a mí otra de las grandes aportaciones del artículo que, que, que me dejó, y que Alejandro ya lo habías hablado sobre el sueño como parte de un proceso cognitivo, ¿no? Como la teoría de Don Hoff. Ajá. Y que yo nunca lo había pensado en un proceso cognitivo, y eso que estudio estas funciones mentales, no sé, siempre como que la tenía como aparte. Y entonces esto de el sueño como un proceso cognitivo, porque soñar es pensar dormido, ¿no? Como parte de un proceso de pensamiento, me dejó muy reflexiva, ¿no? Porque, porque posiblemente ahí tendríamos que estudiar los sueños desde la mirada de la cognición, eh, eh, que, me, que me parece que aporta mucho más y que integramos mucho más, ¿no? Parece ser que antes, o por lo menos yo, en mi formación, como que teníamos más totalmente, o yo tenía más estas teorías de la revisión del sueño, pero en su contenido, ¿no? Con teorías freudianas, freudianas, pero no como la estructura del sueño, que yo fui aprendiendo a través de las enfermedades, ¿no? A través de la demencia. También ese es como un laboratorio de mucho que tenemos que ver cómo los individuos que van teniendo las demencias, pues, se va desintegrando, se va alterando el yo. Oye, nada más, Margarita, ahí parece que en el sonido que tienes hay una cierta intermitencia, ¿eh? Entonces a lo mejor habría que checar Cuesta trabajo esto. tu micrófono, porque pareciera como hay una intermitencia que luego te cuesta trabajo entender. Pero ¿Sí? ahorita que sea Margarita, sí, ahí está, perfecto ya. Ok, sí. Bueno, ahorita no sé. Pero bueno, fíjate que esto que dices, ahí sí lo que me parece que también el artículo no hace ese esfuerzo de trasladarse hermenéuticamente a la narrativa, ¿no? Porque sí, es una gran propuesta que nos permite entender el sueño como un proceso autoorganizativo y que incorporan, además, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que la ciencia está pasando en todos, ¿no? En todos lados, pues. Pero lo que sí no hace el artículo es hacer un esfuerzo
de hacer una integración con los procesos hermenéuticos narrativos, que yo creo que en esa integración de ciencias distintas que generan mecanismos de comprensión diferentes, acabarían siendo todavía más ricos, porque sí nos invita a entenderlo como este proceso de generación de imágenes oníricas como modelos de comprensión y de aprendizaje y de formación de posibilidades, ¿no? Como una protoconciencia, como diría Hobson, pero no hace la inclusión con los procesos hermenéutico-narrativos que yo creo que también gestan otra comprensión y que además no los veo ajenos, o sea, aunque sean diferentes mecanismos, al mismo tiempo, con esta propuesta de Prigogine, de hacer esta integración de las ciencias y la cultura, al final de cuentas son esos derivados ficcionales que yo insisto, ¿no? Una vez que alguien hace ficción para generar un gran libro, es porque se atrevió a hacer modelos ficcionados que a lo mejor inicialmente podrían parecer muy estrafalarios, sin forma, y acaban siendo un libro. Y dentro de la misma literatura, pues tenemos la literatura más clásica, ¿no? No clásica, sino la literatura más realista, que te dice claramente las cosas, ¿no? Una narración de una historia perfectamente muy bien delimitada, con un narrador que dice todo, y tenemos esta literatura pues mucho más surrealista, más abierta, más evocativa, ¿no? Como Pedro Páramo, ¿no? En donde no nos dice claramente las cosas, pero en ese carácter evocativo, que es muy onírico, que es muy de imagen de sueño, nos acaba diciendo mucho. Si haces tú todo el esfuerzo de lectura, pues esa imagen onírica, si lo lees sin ningún esfuerzo, pues quién sabe qué dijo, ¿no? Que estaba entre muertos, no sé, ni entendí bien. Pero es una literatura evocativa, que es más cercana a este lenguaje onírico, y cada literatura pues genera como mensajes diferentes. Y ahí sí creo que el artículo pues, no hace ese esfuerzo de pasarse a todo este conocimiento narrativo, ¿cómo se llama? Y hermenéutico. Chilenita. Sí, yo creo que te pone la mesa para que tú saques ese tipo de conclusiones, ¿sí? Porque si te dice, bueno, el sueño se autoorganiza de esta manera, no hay sensación de agencia, pues porque está desconectada en ciertas zonas prefrontales, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando despiertas y se conecta de nuevo el prefrontal dorsolateral? Que a la hora de narrar el sueño ya estás haciendo lo que Freud llamaba la elaboración secundaria, que es la otra parte de la formación de un sueño. O sea, Freud sí te lo describe así. Primero está el onirismo puro mientras estás dormido, se registra en memoria, pero a la hora que quieres dar cuenta de ello, ya le metes mano. Ahí ya metió mano tu corteza dorsolateral. Y entonces va haciendo otra cosa y tiene que introducir una secuencia narrativa. ¿No? Tiene que escoger ciertos elementos, dejar fuera otros, los que eran simultáneos tiene que decidir en qué orden temporal los pone, porque el lenguaje hablado pide secuencia. esta distribución a lo largo del tiempo diferente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, no está dicho explícitamente aquí, pero si tomas en cuenta que el estado del self va a cambiar según qué zonas del cerebro estén activas en determinado momento, bueno, Sí, puedes... están contenidos uno en el otro. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el pensamiento importante es que no cierra, al contrario, es un artículo que abre, ¿no? Abre. Pero esta parte, digamos, no la desarrolla, ¿no? Más bien. Y además no le puedes pedir eso a ninguna gente, porque si no, no puedes poner todo en todos lados, ¿no? Pero sí, en efecto, abre mecanismos nada más que no la desarrolla. A mí curiosamente coincidió la lectura de este artículo con la lectura en esta semana de la novela de una escritora danesa de este siglo, perdón, del siglo pasado, ella ya falleció,
esta mujer tuvo algunos internamientos por psicosis. Entonces hay una novela chiquita que es la narrativa de cómo cae en un delirio, cómo va a dar al psiquiátrico y cómo va viviendo en el psiquiátrico sus delirios, cómo los arma, cómo tiene unas fluctuaciones constantes de percepción. Entonces le parece que el enfermero tomó prestada la cara de su esposo, no, pero es que no tomó prestada la cara, es que el esposo disfrazado de enfermero, es que está todo el tiempo fluctuando este sentido de inclusión social, ¿no? No sabe exactamente dónde está, no sabe exactamente con quién está, pero según va avanzando la narrativa, te va diciendo cómo se va armando de nuevo. Y cuando ella empieza a decir, no, es que ahora sí, ya lograron volverme loca, ahora sí que estoy loca, ahora sí que ya no sé con quién estoy hablando ni qué me está pasando. Entonces viene su psiquiatra y le dice, oye, estás muy mejorada. Claro. Ya te puedo sacar del pabellón de aislamiento. Y ella dice, no, no es cierto, es que yo todavía oigo voces, es que todavía, precisamente porque me estás diciendo que oyes voces, ya las reconoces como que son voces, ¿no? Porque antes, bueno, pues eran mensajes que le llegaban a través de la tubería de la calefacción central y no eran voces, eran mensajes de ciertas personas. Entonces, aquí tienes una narración muy bien armada de precisamente de estados fluctuantes del self a lo largo de, ella no sabe exactamente cuánto tiempo porque pues, pierde completamente la noción de cuántos días han pasado. Y pues yo creo que es algo que deberían de leer los residentes de psiquiatría. Pues, En Dinamarca en las escuelas. danos el nombre para que lo podamos recomendar. Y te lo pongo en el chat, ella se llama Tove Ditlevsen. No sé si está en español, yo me lo bajé a Kindle. Ajá, ¿y cómo se llama? Porque para que también aparezca aquí en el conversatorio. Sí, Tove, Tove, Ditlevsen. Ditlevsen. ¿Y el libro? El libro se llama Caras, Faces. Faces, porque lo central para ella era que las caras de las personas fluctuaban todo el tiempo y le parecía que se quitaban una cara y se ponían otra y que de repente tenían orejas de animal, de repente los ojos no eran de esa persona, sino que de seguro que se había robado a alguien. Y esto era muy importante en su delirio, las alteraciones perceptuales constantes. Y que es la conexión con el área fusiforme. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Qué interesante. Ya que dijiste eso, Lenita, yo me acordé más bien de Aurelia de Nerval. No sé si ya lo leyeron, Aurelia de Nerval. Uy, hace muchísimo, recuérdamelo. Tiene que leerlo, es buenísimo, ¿no? Porque es precisamente la experiencia del autor, Nerval, en un acto de creación, pues él se psicotizaba, ¿no? Pero describe poéticamente todo su proceso, de tal forma que lo vas leyendo y lo vas gozando, porque es poesía pura. Pero pues precisamente también se confunde y empieza a tener síntomas psicóticos, pero luego en la obra final, pues acabas teniendo una obra totalmente poética, en donde para él es claro que los psiquiatras nunca lo entendieron, ¿no? Y además, porque digo, aparte que se me figuró un poco a eso, también me trae aquí a colación, desde la perspectiva de este artículo, es que creo que sí hay una propuesta científica que viene pujando desde abajo y que tiene que ver con la comprensión dinámica del desarrollo humano, que es diferente a la epistemología que tenemos en psiquiatría e inclusive en psicoanálisis, ¿no? Donde hay como en psiquiatría es claramente hay una normalidad y patologías. Y esa epistemología, así como si de veras un cerebro estático, ¿cuál es el cerebro normal? Es pues, el que tiene un suficiente funcionamiento cognitivo y ese es un cerebro normal, ¿no?
Una persona que no tiene grandes problemas es una persona normal. Y los problemas, ¿no? Hacia abajo. Y toda esta epistemología sí creo que está pugnando por hablar de un cerebro muy dinámico y fluido, que precisamente pues, lo que peor podemos hacerle es tratarlo como psiquiátricamente, como si fuera normal y patológico, ¿no? Sino más bien como en una perspectiva de Los fijos. desarrollo continuo y de complejidad continua, y en donde a veces nuestras etiquetas psiquiátricas nos ayudan para dar tratamientos, ¿no? Pero también creo que a nivel epistemológico este artículo sí es como un cuestionamiento a la episteme psiquiátrica para no tener nada más como normalidad y enfermedad. Y a lo mejor pues ahí cambiaría la perspectiva de que ahora que se habla tanto de que si con cada edición del DSM hay más patologías, pues quitemos la epistemología de patología, ¿no? Porque entonces ya pensaríamos los normales y los patológicos, y más bien pues pensemos en cerebros complejos, en continuo movimiento y flujo, en donde de repente muestran unos perfiles y otros, y esas etiquetas me parece que sí nos han servido en el siglo XX, pero en el siglo XXI la episteme psiquiátrica creo que también ya, ya no da, ¿no? Para estos nuevos artículos. Ya no surge comenzar a usar más los REDOC, los Research Diagnostic Criteria, ¿no? Así como con buscar áreas de disfunción, más que poner etiquetas, sino decir, a ver, le falla la autorregulación, le fallan los procesos cognitivos, le falla la motilidad, ¿qué le falla a esta persona? O Sí, varias. conectarlo con las redes neurales, Sí. sí, con toda esta dinámica de las redes, sí, que sería mucho más interesante. Sí. Creo que ya hay postulados, ¿no? De poder abordar así pues esta complejidad. Me gustó esto que comentabas, Javier, de cerebros complejos, ¿no? Y esto, retomando lo que dice Elena, del constante movimiento, la constante fluidez de la estructura del ser, constantemente a través del día, y en qué momento nos valoran, cómo nos valoran, va a depender de muchos momentos, ¿no? Y eso también replanteamos nosotros los clínicos. ¿En qué momento valoramos? Porque mientras menos escuchamos a nuestros pacientes, más los medicamos, ¿no? Y en medida que los escuchamos más y que vamos pensando y entendiendo, y bueno, la medicación es parte de un tratamiento cuando se requiere, pero no es lo único, es parte de un todo. Claro. Oye, Margarita, se sigue escuchando todavía un poco mal el micrófono. ¿Sí? Se escucha mal todavía, pero sí captamos lo que hablas, ¿no? Y sobre todo yo recalcaría, ahora que hablas de eso, es que un buen clínico, a final de cuentas, acaba abordando el problema precisamente no desde estas etiquetas, patologizaciones, sino más bien desde una perspectiva compleja de comprensión de la situación, porque inclusive ahorita que ya Lenita nos hacía también esta como visión, ¿no? De decir, bueno, pues es que, a ver, vamos por módulos, en qué le falla o qué áreas son. Y fíjate que yo ahorita hasta la palabra que utilizaría no es qué le falla, ¿no? Porque qué le falla, pues sí me puede servir para decir, oye, le está fallando esto, le ayudo. Pero además sería, en el contexto que él tiene, estas características que tiene, ¿en qué le incomoda? O en qué se meten problemas, ¿no? Porque, como los autistas que les ha pasado, cada vez ya estamos menos etiquetándolo como autistas y ya no es como nada más como una perogrullada decirles que son habilidades diferentes, sino que en realidad son habilidades diferentes que chocan en un contexto que luego no es tan fácil que les permita tener un desempeño en ciertas cosas, pero que ya entonces el abordaje es como más bien, pues cada perfil de cerebro que todos tenemos y luego de cerebro que se va epigenéticamente formando o por autoformación complejizando, va gestando perfiles y ese perfil
qué tanto le ayuda, le permite manejar cosas, estar bien, estar contento. Y entonces ya la parte como de si es patológico o no, cada vez ya es menos importante, ¿no? Sino en su contexto, ese cerebro en evolución, como clínicos, ¿qué podemos ayudar a fomentar que pueda él mismo tener su propia versión la mejor posible de sí, pues? Y asumiendo que todo eso que vemos es producto de la autoorganización, ¿sí? Vamos, finalmente, aunque sea una imagen patológica, está al servicio, ¿sí? del sí mismo, ¿no? De sostenerse como persona, o sea, generar evidencias de que existe y de que es, ¿sí? Aunque sea profundamente patológico. Entonces, son sistemas autoorganizativos, ¿sí? O sea, ¿para qué alguien necesita tener una regulación anómala? ¿Sí? Vamos, o sea, tiene una finalidad, ¿sí? Asumiendo que hay un modelo que está generando ideas con respecto a cómo debe de relacionarse con el mundo, ¿sí? O sea, y cuáles son los aspectos. Entonces, o sea, son productos autoorganizativos, ¿sí? Sí, puede ser, son patológicos con respecto a qué. Pues con respecto, por ejemplo, al entramado social. O sea, alguien no puede entrar a un sistema social, ¿sí? Pensando que todos son su mamá, ¿sí? Le quiere hacer daño, ¿no? O sea, pero ¿por qué lo tiene? ¿No? O sea, es una autoorganización. Entonces, sí está súper interesante así. Uh-huh. Oigan, pues ya estamos acercándonos al final del tiempo. No sé si a lo mejor ya cada quien quisiera cerrar. Lástima que ya no está Alejandro para que nos dijera su opinión como experto en sueño, pero bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo de que dijo Alejandro o ya pasamos a nuestros comentarios finales, nada más? Sí, no, como gustes. Sí. ¿Alguien quiere empezar? Digo, por ejemplo, como comentario final, pues sí, digo, me gustó mucho esta idea del artículo, ¿no? O sea, tratar de ver, o sea, el sueño como una creación, así ya como un todo, ¿sí? Y luego se va gestando en función de eso que está ahí, que se creó, ¿sí? En un momento determinado, cómo se organiza, ¿sí? Se autoorganiza el self, que a su vez va generando un movimiento dentro del sueño, ¿sí? Entonces la idea sería, yo, a nosotros, a mí me gusta mucho preguntarles sueños a los pacientes, entonces me parece que es mucha información, porque sí, y sí, como dice Margarita, yo creo que sí, meternos un poco a el pensar en el sueño, ¿sí? Cómo sí es un proceso de pensamiento, ¿sí? Que nos da una idea de cómo está articulado el sujeto, ¿sí? Entonces, igual sería interesante ver los artículos de Domhoff, ¿sí? A ver qué más ha hecho, porque tengo artículos de Kahn, porque él está en ResearchGate, entonces, sí, entonces da muchos artículos y eso, pero a lo mejor sería interesante ver los de Domhoff. Creo que tengo por ahí alguno, sería interesante, sí, seguir esa línea, ¿no? Okay. Pues yo, a ver, ¿sí se escucha mejor? Ahorita te escuchas mejor. Mejor sí. A ver si. Pues yo también cierro con que soñar es pensar dormido, ¿no? El sueño como una creación y mirarlo desde las funciones cognitivas. Esto me parece que abre mucho la posibilidad, incluso en la clínica. Claro. Bueno, yo me llevo dos cosas. Por un lado, esta idea de la fluidez del self, que ya mencioné, y por otra parte, esto que creo que no lo tocamos tanto, de cómo el soñar te permite experimentar estados del self que la vida despierta no te da chance de que existan. Claro. ¿No? Te permite ir a lugares a donde nunca irías cuando estás despierto. Y entonces
esto, más allá de interpretarlos por buscar el conflicto inconsciente, como en la tradición analítica, el recoger los sueños te puede permitir mantenerte flexible, mantener un self flexible. Claro. ¿No? Mm. Ya, fíjate cómo soñando puedes volver a ser joven, fíjate cómo soñando puedes tener tales tipos de relaciones amorosas o amistosas que no se dan en tu vida despierta o en tu entorno de relaciones actual. ¿No? Fíjate cómo en los sueños oníricos te gustan cosas que te repugnan cuando estás despierto. En fin, Mm. Mm. Claro. puedes ser mucho más de lo que eres de 6 a 10 de la noche todos los días entre semana. Padrísimo. Mejor que una serie de Netflix. Pero claro que sí, claro que sí. Como la vida en sueño, ¿no? De Calderón de la Barca. Exacto. Claro, Sí. claro. Pero con este modelo que tenemos de que el dormir es una pérdida de tiempo, que lo importante es estar trabajando. Y ahorita mucha gente que está trabajando desde casa, les mandan correos a las 3 de la mañana, tienen que contestarlos, tienen como que el dormir es una pérdida de tiempo. O sea, imagínate lo que Ujú. está creando la sociedad, ¿no? Sí. Pues sí. Ser rígidos. Ujú, ¿No? ujú. Qué padre. Ujú. Sí. Sí. Yo digo, yo para cerrar lo que diría es que primero traería a colación nada más como un poco lo que ya, los artículos que comentaba Alejandro Jiménez, acerca de cómo se ha visto ya como el sueño sí tiene una función positiva para un mejor desempeño cognitivo, ¿no? Eso ya lo sabemos, aparte de mejor desempeño inmunológico, mejor desempeño fisiológico, cognitivo, en las enfermedades psiquiátricas, es el sueño, ya sabemos todo eso, la parte positiva. Luego, ya yéndonos propiamente a este artículo, la idea es que el artículo sí, ¿no? Yo compartiría lo que acaban de decir, el sueño como tal es una oportunidad creativa en el individuo que le permite, como esto que decía Lenita, abrir sus marcos de posibilidades, ¿no? Y que si nos detenemos en el sueño, creo que estamos no solamente permitiéndole al individuo que vea perspectivas de su protoconciencia, de su pensamiento del sueño para generar posibilidades en el estado despierto, sino le estamos permitiendo un poco quitarnos la caparazón occidental alfabética y lógica para entrar en esta sabiduría holística, ¿no? Pero entrar a la sabiduría holística, no nada más un holismo ramplón donde todo es todo, ¿no? Sino de veras poder entrar a aspectos creativos. Y el sueño nos permite eso. Y en clínica psiquiátrica y psicoanalítica, me parece que eso lo podríamos hacer. Pero además me parece que lo que también está haciendo este artículo en particular, y además cada vez está más, hay mucho más literatura, ¿no? Desde esta perspectiva de la autoorganización, es que me parece que lo que también está ofreciendo es que estos paradigmas integradores que atraviesan todas las áreas del conocimiento, como la autoorganización, desde las moléculas, el universo, a los seres no vivos, a los seres vivientes, y luego a nosotros el cerebro y nuestro proceso formador de pensamientos, estos paradigmas sí creo que nos están invitando a las áreas de salud mental, a todas, ¿no? Yo digo a todas, ¿no? Yo no pediría nada más a la psiquiatría, a todas, a tener una perspectiva pues cada vez más compleja de comprensión, en donde yo creo que en el siglo XX, por ejemplo, que fuimos tan deterministas y tan encontrar causa-efecto, los buenos clínicos, el clínico bueno que se dedica cotidianamente a tratar de veras, a escuchar a su paciente, ¿no? Todo esto que sea Margarita, yo creo que lo ha hecho, ¿no? En complejidad lo ha hecho en la realidad porque le interesa a su paciente. Y entonces ya le interesan menos los marcos de referencia y más su paciente. Yo creo que el buen clínico sí lo ha hecho. Pero además creo que esta perspectiva de autoorganización que cruza por todas las áreas del conocimiento, y en este caso que estamos con el sueño, sí nos invita a poder tener esta accesibilidad con el paciente en como acompañamiento
complejo, tal como es la naturaleza, a generar como posibles respuestas. Y entonces ya no se tendría únicamente que tener la formación psicoanalítica para hacer interpretación de sueños, sino lo que se necesitaría es tener el interés, porque además estamos hablando ahorita de nosotros, de las áreas de salud mental, pero los artistas han hablado del sueño muchísimo, ¿no? Y como decía Margarita, con la vida de sueño nos han dicho mucho más de lo que nosotros hacemos en salud mental, pero porque ellos no se detuvieron en pensar, ¿sirve o no sirve? ¿No? Sino se metieron a los misterios del sueño creativamente, ¿no? Entonces, creo que es como una invitación científica, porque lo dice Prigogine, la ciencia como narración, o sea, ni siquiera nada más es porque ahorita se nos ocurra, ¿no? Sino desde los 70 lo está diciendo el científico, pero es la ciencia como también acto narrativo. Y creo que entonces ese paradigma nos vendría muy bien en el siglo XXI, digo yo. Es difícil, ¿no? Pero pues, creo que las cosas evolucionan. Pues. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo conversatorio.